Hola, realizar un correcto lavado nasal es muy importante para eliminar la mucosidad de nuestros pequeños. Hoy le vamos a preguntar a Elena del Centro Crecer con mi Fisio para que nos explique cómo debemos realizarle un lavado nasal de forma correcta a nuestros niños según qué edades. Hola Elena, cuéntanos. Muchas gracias María José por hacerme llegar esta pregunta. Y es verdad que es muy importante saber cómo realizar un correcto lavado nasal. Y para ello hay que tener varias consideraciones en cuenta. La primera es qué tipo de dispositivo voy a utilizar para hacer ese lavado nasal. Y va a depender mucho de la edad y del objetivo con el que yo haga ese lavado nasal. Si yo quiero hacer un lavado nasal de arrastre, es decir, que yo veo que hay mucha congestión a nivel nasal, yo misma estoy visualizando el moco a través del orificio nasal, voy a preferir hacer un lavado nasal de arrastre. Con jeringuilla, a nosotros nos gusta mucho más siempre cuando podemos utilizar un tipo de boquilla un poquito más de goma, siempre que se mueve, así evitar que le podamos hacer daño. Este tipo de lavado nasal nunca lo vamos a hacer a alta potencia. ¿Por qué? Porque podemos dañar y crear una presión positiva demasiado fuerte que haga que dañe un poquito más el oído de nuestros bebés, ¿vale? Cuando utilice este tipo de lavado nasal en el que me interese que el moco salga por el otro orificio, voy a hacerlo siempre en una presión suave. ¿Qué otro tipo de lavado nasal existe? También es otro tipo de lavado nasal de arrastre, ¿vale? Cuando utilizamos una pulverización estilo ducha nasal, que es como se llama esto. Y luego tenemos otro tipo de dispositivo que llamaríamos Raisol, y este tipo de dispositivo lo que nos permite es hacer depósito, es decir, que el líquido que yo voy a emplear en este dispositivo va a quedar en la fosa nasal posterior y nos va a permitir que el líquido que yo ya haya introducido, ya sea un suero con ácido hialurónico, un suero con xilitol, un suero con ectoína, que haga efecto en esa parte posterior nasal y se queda como depósito. Con este no voy a pretender, que muchas familias lo preguntan, que el líquido salga por el otro orificio. Con este el líquido va a quedar en la parte posterior a la garganta. Si lo veis, es como tipo aspersor. Hace que la partícula y la molécula sea muchísimo más chiquitita y penetre de esa forma mucho más fácil en las paredes de la nariz. Y va a estar haciendo efecto constante. Que recomiendo cuando hay una gran cantidad de moco en la nariz, ¿vale? O vemos que hay mucha congestión a nivel nasal. Recomiendo que podemos hacer primero un arrastre para liberar toda esa cantidad que está aquí arriba, ¿vale? Podemos hacer un arrastre y luego creamos un depósito con el suero que a mí me interesa, ya sea de ácido hialurónico, de xilitol o de ectoína, dependiendo del objetivo con el que se lo quiera poner yo a mi peque, utilizo el depósito con el Spraysol. Importante, ¿qué postura es la mejor para realizar un lavado nasal? Nosotros siempre vamos a recomendar una postura en la que el peque esté en vertical. ¿Con qué objetivo? A favor de la gravedad, cuando nosotros introduzcamos ese líquido, el líquido salga igualmente o salga por la boquita o vaya hacia abajo. No queremos nunca que se nos vaya hacia los oídos. Entonces, es verdad que las posturas cuando estamos tumbaditos de un lado, tumbaditos del otro, la gravedad puede tender a ayudar a que ese líquido vaya a otra zona de la cavidad oral que no nos interese. ¿Qué más es importante tener en cuenta cuando hacemos un lavado nasal? La boquita de nuestro bebé debe de estar abierta, ¿vale? De nuestro oído, de nuestro niño. Podemos decir si el niño es más colaborador, que cante una canción con nosotros, o si en este caso no va a ser colaborador, nosotros le sujetamos la boquita un poquito abierta, como en el vídeo estáis viendo. Incluso puede el niño, en el momento en el que le estamos haciendo la presión, tragar, y al tragar se produce una apertura de la membrana del oído y facilita de esta forma que pueda pasar parte de la sustancia al oído. Es decir, boquita abierta para prevenir que trague, y hacemos la pulverización o el lavado de arrastre para que salga por donde nos interesa. Muchas gracias por hacer la pregunta y estamos dispuestos a contestar cualquier duda que nos hagáis llegar a través de comentarios. Sigue aprendiendo conmigo cosas importantes para el cuidado de tu hijo. Hasta la próxima.